por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Yamil, por el matrimonio de Vigo Castelli, por el trabajo de Luis, por un techo propio, por las intenciones de Marcelina, por la conversión y liberación de Luis, José, Eduardo, Solano y familia, Yamil, Lilian, Graciela, José, Rubén, Albert, María Cristina, Derlis, Alberto, Sandy, Emilce. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Paul, Joaquín, Samuel, John Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Eliseo, José Miguel, Gustavo, Alfredo, Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Sol, Víctor, Blácida, Juliana, Víctor, familia Vitone Rojas, familia Ramírez Rojas, familia Rojas Duján, Jacinta Patrones, Josefina Nicasio, Domingo Elías, familia Duarte Escobar, familia Vera Viveros, Eliot, Caleten Manuel, Carolina, Daniel, familia Abogado, familia Jiménez. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, Agustín Emmanuel, Renan, Carlos Ríos, Nicodemos, Mauricia, Gregorio, Cirilo, Víctor, Eulogia, Felicita, Dominga, Doelia, Evelia, Carlos, Juana Paula, Andrés, Marcelo, Javier, Blanca, Stephanie, Aurora, María Concepción, Óscar, Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román, familia Rojas, Dujas, familia Rojas, González, familia Vigo Martínez, familia Vigo Lugo, Francisco, Luis Edgar, José Carlos, Juana, Alberto. Queridos hermanos, nos disponemos para celebrar esta Eucaristía, sexto domingo del tiempo ordinario. Con esto estamos terminando la primera parte que nos ofrece la Iglesia del tiempo ordinario. Habíamos dicho que ordinario de todos los días, donde tenemos que poner orden en nuestra vida de acuerdo a la propuesta del Evangelio, lo que el Señor nos ha traído en su nacimiento, la encarnación, ordinario. Es como una primera prueba que fuimos haciendo durante este tiempo, 6 domingos, y desde el miércoles comenzamos. ¿Qué comenzamos? Miércoles de ceniza. Así es que es como que le decimos al Señor, tiempo referé, necesitamos un tiempo más fuerte para hacer un camino de salvación y de conversión. Y después vamos a hacer todo nuestro camino, la resurrección, y después vamos a continuar otra vez con nuestro tiempo ordinario hasta la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey siempre significa nuestra propia resurrección, es decir, que llegamos a nuestro objetivo. Y hoy, como siempre, la palabra del Señor que nos invita a reflexionar. Vamos a pedir especialmente en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, a María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco. Y por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandeyara Ñe.
hoy, y agradecemos también hoy al señor Cacho, se llama, un señor que oficialmente también se va a unir a Ñandeyara Ñe'e para ayudarnos con la publicidad de su empresa. Y eso agradecemos porque necesitamos más gente que nos apoyen con sus empresas. Aquí yo sé que hay muchos que tienen empresas pero todavía no me están apoyando. Así es que podemos ir que la vende publicidad, porque necesitamos evangelizar y se necesita siempre también del aspecto económico para poder mantener nuestro primer canal católico que tenemos. También vamos a pedir, además de las intenciones, por los padrinos y madrinas, por aquellos que cumplen años. Hoy especialmente queremos agradecer al Señor 14 años de Ailén, que aquí está presente. Vení un poco Ailén aquí, vení un poco. Es la niña, la hija de Arnaldo, que siempre canta aquí y nos ayuda. 14 añitos aquí esta niña, ¿eh? Así que un fuerte aplauso para ella y le agradecemos también. Bueno, a Dios por la vida. Bueno, gracias Ailén. Y también vamos a pedir por el cumpleaños de la madrina Ana Morínigo, por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, por la salud física y espiritual de Félix Sosa y familia, Marta Bocio, la familia Seifar Benítez, la familia Gini Cabrera, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, por el trabajo de Víctor, Pablo, Silvia, Amada, Mirta Roa, Megan y Cristian, y por nuestros hermanos difuntos, María Angélica Argüello, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio, Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala. Y especialmente yo ahora acabo de venir, fui a visitarle a la señora Victoria. Ella va a ser intervenida entonces del corazón. Y entonces fuimos a rezar un poco, recibió la unción de los enfermos. Así es que nos sigue también ahora en este mismo momento por la televisión, por Ñandeyara Ñe'e. 80 años ya en adelante tiene. Y entonces rezamos por la señora Victoria para que reciba también la protección del Señor. Tiene que hacer el cambio de válvula, etcétera, etcétera. Y bueno, así es que rezamos por ella y por su salud. Y nos disponemos, cada uno con sus intenciones que traemos a esta Eucaristía. Que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre. En el sexto domingo del tiempo ordinario, nos da mucho gusto tenerles aquí para celebrar la Santa Misa Dominical. Sean todos muy bienvenidos. En la Escuela de Jesús, que vamos siguiendo domingo tras domingo, aprendemos cuál es la mentalidad del Maestro que nos ha enviado Dios, comparada con la del Antiguo Testamento y los maestros del tiempo de Jesús. Siguiendo el sermón de la montaña, vemos cómo Jesús supera la ley antigua en una línea de mayor profundización y autenticidad. Preparémonos para iniciar esta celebración, puestos de pie y cantamos el canto de entrada. Esperanza
alcanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Soy pecador. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado al mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado al mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas de hoy nos manifiestan la grandeza de la sabiduría de Dios, que respeta la libertad del hombre respecto a cumplir o no cumplir sus mandatos. El que sigue la ley del Señor es dichoso, y Jesús se encarga de llevar a su plenitud la ley y a los profetas. Mucha atención a la palabra que se nos va a proclamar. Lectura del libro de Eclesiásticos. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, Él es fuerte y poderoso, y ve todas las cosas.
Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes de que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita solamente contra su hermano ya merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo: aquel que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su propio corazón. Ustedes han oído también que se ha dicho a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del demonio. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Entonces, bienvenidos a todos los que están llegando de sus vacaciones, porque ahora veo que estamos más otra vez. La vez pasada casi me quedé solito ya el domingo aquí, ¿verdad? Pero para vacaciones, ¿ve? Bueno, está bien. Queridos hermanos, fíjense, estábamos diciendo eso al inicio de nuestra Eucaristía. Hoy es el sexto domingo, 6 domingos del tiempo ordinario, 6 semanas que nos ofrece la Iglesia. Siempre es pedagogía, eso ya sabemos ya, ¿verdad? Y tenemos que tener en nuestra cabecita, en nuestra mente, la catequesis litúrgica de la Iglesia. Yo suelo decir, ¿verdad?, a la gente, sobre todo a aquellas que son noveleras y noveleros, lo que ven en la televisión, novelas, con ella ya esa novela del Oriente. Allí va, levanten la mano todos los noveleros, levantemos la mano todos los noveleros. Nadie quiere levantar, nadie quiere levantar. Bueno, ahí está, hay una, ¿viste? ¿Verdad? Bueno, pero en realidad la palabra de Dios, ustedes saben que cada domingo es como esta gran novela de nuestra vida. ¿Por qué? Y porque justamente cuando vos un día o 2 días no ves tu novela, pues ya no entendés lo que pasa, ¿sí o no? Sí, herente Manance, ¿verdad? Porque así es, bueno. Y entonces estamos ahí atentos. Y así tiene que ser nuestra vida cristiana. Realmente, ¿qué va a venir? ¿Qué nos va a decir ahora? Yo ya les dije al inicio que el gran misterio es la presencia de Dios en medio de nosotros, que es su encarnación, es decir, el nacimiento, la Navidad. Veamos el gran misterio, pero ya dijimos también que este es un segundo gran misterio, porque el elemental y fundamental es siempre la resurrección. Eso es lo que buscamos, porque resurrección quiere decir vida nueva, quiere decir ser felices, realizarnos como personas. Eso quiere decir. Bueno, pero entonces para comenzar el camino el Señor nos da el instrumento y ahí está la encarnación. Comenzamos con el primer domingo, ¿se acuerdan? Del tiempo ordinario, que era el bautismo del Señor. Ahí terminó la Navidad y comenzó el tiempo ordinario. Pero, ¿qué era? Nos comprometimos con ese misterio que el Señor nos trajo, encarnándose y entrando. Dijimos: sí, Señor, añe compromete, se haya bautizado como cristiano, porque quiero hacer este camino que tú me propones. Eso es lo que hicimos el primer domingo. Segundo domingo, una vez que nosotros nos comprometimos, entonces el Señor va caminando, se fue, dio la vuelta por el lago de Galilea y encontró a los 4 primeros discípulos. Entonces ahí le encuentra a Pedro y a su hermano Andrés y les llama. Gemera, ¿se acuerdan? Esa palabra dijimos, el rápidamente, prontitud. No tenemos que quedarnos, sino que allí en el momento respondemos al Señor. Seguimiento fue el segundo domingo. El Señor que nos ha buscado porque nos hemos comprometido y nos dice: bueno, sígueme, secuela Christi, seguimiento de Jesús. En el tercer domingo nos dijo: bueno, ustedes que están siguiéndome, no vienen al cohete aquí. ¿Para qué vienen? Les ofrezco entonces, primero te da el librito, el folleto. Era sobre la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Tercer domingo, la centralidad fue la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque una vez que vos le seguías al Señor, te dice: bueno, ahora te entrego tu GPS, guía. Esta es nuestra hoja de ruta. Esto es lo que vamos a hacer. Y añadir un imba y listo. Ahí nos dio
la hoja de ruta para caminar. Enseguida llegamos al cuarto domingo. ¿Qué nos ofreció? ¿Qué es lo que hay adentro en esta hoja de ruta? Y nos presentó las bienaventuranzas. Es decir, nos dio lo elemental y lo fundamental, así como Moisés subió a la montaña y recibió los 10 mandamientos para el pueblo de Israel que estaba por ingresar a la tierra prometida en el Sinaí. Ahora Jesús es el nuevo Moisés que sube a la montaña y nos da las 8 bienaventuranzas. Bienaventurados, ustedes van a ser felices, macarios. El que hace este camino va a ser feliz. Y ahí viene la enseñanza del Señor. Estamos viendo San Mateo, es la catequesis de San Mateo, esto, queridos hermanos, maravillosa. Y después vino el domingo pasado, el quinto. Y ahí nos decía justamente, y todas las 3 lecturas, ciertamente que no voy a entrar en cada una de las lecturas, pero, ¿se acuerdan? Aquí, esas bienaventuranzas desglosadas. Y nos dice, ¿saben qué? Si ustedes ponen en práctica verdaderamente estas bienaventuranzas, miren lo que va a pasar. Entonces, como vos vivís la bienaventuranza, cuando compartas tu pan con el hambriento, a eso te lleva la bienaventuranza. Cuando albergas a los pobres sin techo, cuando cubres al que ves desnudo, cuando no te despreocupas de tu propia carne. Eso quiere decir no despreocuparse, no ser indiferente. Esa es la consecuencia que el domingo pasado nos dio. Si verdaderamente nosotros ponemos en práctica, como decimos, los 10 mandamientos, pero en este caso ponemos en práctica las 8 bienaventuranzas. Entonces nosotros comenzamos ya a pensar, Señor, y pojilento la yerureore, es un poco pesado, pero vamos a procurar, vamos a esforzarnos. Y entonces hoy, en este domingo número 6, nos presenta desde la primera lectura, nos dice, bueno, eso es lo que yo te digo. ¿Y qué le respondemos? Miren cómo comenzamos la primera lectura desde el Eclesiástico. Si quieres, si quieres. Es decir, que esa tiene que ser la primera palabrita que hoy tenemos que llevar. Si hoy salimos con 3 palabras claves de esta misa, y si entendemos lo que estamos diciendo, lo que el Señor nos está queriendo ofrecer y nos quiere enseñar en esta catequesis litúrgica, entonces es para reflexionar, porque el Señor dice, si quieres, que es supeditado a lo del Evangelio, que vamos a llegar. Pero quiere decir que nos está llamando a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si quieres, de la hipotán, ¿le cambias sebio? Y vos vas a decir, sí Señor, quiero cambiar. ¿Quieres dejar la corrupción? Sí Señor, quiero dejar. Sí, quiero, pero ndere ana. Porque no es una cuestión de decir nomás, porque el asunto es que los profetas siempre hablarán, los profetas siempre dirán la palabra de Dios. El que responde es el hombre, somos nosotros, y para eso tenemos la libertad. No se olviden de los primeros elementos que siempre hemos hablado cuando Dios crea al hombre. Génesis, capítulo 1, versículo 26. 4 características esenciales que Dios nos ha dado. Compartimos su divinidad, esa es la divinidad, que es ser semejantes a Dios. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Son los 4 elementos que cada uno de nosotros tenemos por naturaleza. Es una cuestión ontológica, es decir, es una cuestión de nuestra propia vida. Qué maravilloso. Inteligencia para discernir. Pero sos vos sabés muy bien. Y aquí te pone luego hasta algunos ejemplos. Dice, Él te puso, ante ti el Señor puso el agua y el fuego. Y después, ¿qué dice? Hacia lo que quieras. Libertad, hacia lo que quieras. Después de discernir, tú extenderás la mano. ¿Dónde vas a extender tu mano vos? ¿El fuego o el agua? El agua, mira un poco. ¿Y usted, señora, dónde? ¡Hacia el fuego! ¿Derecha dice? Te felicito. Pecadora que anda. Bueno, para hacerle la concha a tu esposo. Esa siempre llamaban el día del amor o llamaban la concha. Bueno, se dan cuenta que qué espectacular lo que el Señor nos dice. Y así te dice, ¿verdad? Pero siempre te hace reflexionar. En este caso te pone el ejemplo, el fuego, el agua. Después te va a decir más. Dice, ante ti pongo la vida
y la muerte. Hey, llena Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Te pongo ante dos caminos, la vida y la muerte. Ahora sos vos, si quieres. No se olviden que el libro del Eclesiástico, yo ya les dije en una oportunidad, es una síntesis, es un resumen de todo el Antiguo Testamento, o mejor dicho, de la historia de la salvación. Si ustedes quieren conocer cuál es el resumen de la Biblia, de los 73 libros que tenemos, lean el libro del Eclesiástico. Lean el libro del Eclesiástico, porque ahí el autor sagrado va tomando punto por punto los elementos esenciales de nuestro caminar cristiano. Desde el comienzo de la creación te va hablando, te va pasando los personajes, cómo Dios va actuando, cómo nosotros respondemos. El Eclesiástico, en familia. Ahora que estamos en el día del amor, etcétera, de los enamorados, siéntense ahí como dos palomitas, abran la Biblia y léanme el Eclesiástico. Que se proyecte el día 14, ¿verdad? En la vida de usted. Vamos a leer en familia, vamos a formarnos, vamos a entender. Ahí está el resumen, por ahí podemos comenzar. Y después vamos a entender las otras cosas que algunas veces no entendemos. ¿Por qué? Y porque no seguimos no seguimos lo que ahí se da como catequesis bíblica. ¿A vos qué tal? ¿Te siguen, Pio Sandra, o no te siguen? Vos parece que tenés más alumnos que yo, che. Yo me estoy ya decepcionando ya. Bueno, ahí entonces, dale fuerza. Está todo en YouTube también, si es que no pueden en ese horario que se transmite, ¿verdad? Pero miren, vean. Nosotros estamos haciendo, yo por ejemplo estoy haciendo una catequesis del Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo. 1 hora para cada versículo, explicando, queriendo entender y procurando aplicar a nuestra realidad, a nuestra vida, ¿entiendes? Entonces el Eclesiástico es maravilloso. Y después continúa, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es grande. Y este es el camino que el Señor nos ofrece. Bueno, entonces primera palabra, lleven en su corazón y repitan un poco, si quiero. Depende que hay beba y te. Repetir, 1, 2, 3. Ahora sí parece que se despertaron, no tomaron todavía café. Bueno. Segundo, queridos hermanos, ¿cuál va a ser la segunda palabra que vamos a llevar a nuestra vida? Va a ser justamente, miren lo que dice Pablo. Del querer ahora viene al segundo elemento. Es verdad, dice, que anunciamos una sabiduría, que ya nos habló en la primera lectura, entre aquellos que son personas espiritualmente maduras. La palabra clave o la frase clave va a ser personas maduras, o mejor dicho, vamos a poner más fácil, madurez espiritual. Eso es lo que el Señor nos pide. Vamos a repetir un poco, madurez espiritual. Segunda palabra. Primero es si quiero, el querer, porque depende de vos, de tu libertad. ¿A qué cosa? ¿A qué tengo que llegar? A ser una persona madura espiritualmente. Porque en la medida en que nosotros maduramos espiritualmente, nosotros podemos crecer, queridos hermanos. Porque madurar espiritualmente quiere decir entender tu ontología. Jamás dice tu ontología, tu existencia, quién sos vos, quién soy yo, qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que caminar. Yo estaba explicando y estaba leyendo un artículo que me llamó la atención, ¿verdad? Que, viste que siempre, lastimosamente, la humanidad, las grandes potencias, siempre están investigando. ¿Cómo hacer un avión de guerra de mayor velocidad que no sea captado por los radares? Mi avión gasta millones y millones y millones de dólares, millones. Es el gran pecado de la humanidad, el gran pecado. Pero esa es nuestra realidad, queridos hermanos. Bueno, y estaban leyendo que también así como buscan por el aire, los satélites, todo, siempre perfeccionar para que el otro no se me ponga. Así yo puedo ir ahí, entro, le llevo al tipo, le encarcelo lo que sea sin que nadie me pille, yucala, a ver, no pasa nada. Y así, ¿verdad? Siempre estamos procurando algo más, a ver cómo voy. Interesante de todo eso después al final, ¿verdad? Y estaba leyendo que también por debajo de la tierra había sido Rusia y Estados Unidos, pero al final este proyecto dejaron, ¿saben por qué? Porque era buscar por debajo de la tierra, a ver cómo hacer para llegar hasta el enemigo, lo que sea.
Y comenzaron a perforar la tierra. Llegaron, el más profundo llegó Rusia, 15.000 metros de profundidad. Hasta ahí llegó. De ahí ya no pudo pasar, porque dice que ya no hay material que aguante, porque es acuetereí y se le derretía todo. No hay material aquí en la tierra, en la superficie, que aguante para seguir perforando. Y dice que más o menos esos 15.000 metros de profundidad es como la cáscara del huevo recién de la tierra. O sea que casi no perforaron nada todavía. Bueno, pero en fin. Pero ¿saben? Lo lindo es que haciendo todas esas cosas, perforando, entrando dentro, incluso allí encontraron en estas perforaciones cosas del pasado, es decir, del aspecto arqueológico. Ahí ya entra las famosas capas y los estratos de la tierra. ¿Saben de qué año? 250 millones de años atrás. Imagínense, yo me quedé así, 250 millones de años. Y nosotros, ¿pero cuántos años lo que vivimos? Ay, coña, no quiero reír, que pega que amor. Y nuestra vida había sido así, tan pasajera, ¿verdad? Tan pasajera. Y perforando y buscando, etcétera, así, otras cosas. Nos damos cuenta, y esto nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? Salmo 8, que te acuerdes de él, el ser humano que le diste poder, etcétera, etcétera. Nosotros que nos decimos tan inteligentes, ¿verdad? Para que verdaderamente estemos mejor en este mundo, en esta vida, en este país. Sin embargo, andamos haciendo macanadas. Hacemos que la vida no sea feliz, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no nos comportamos como Dios nos pide. Por eso se necesita, esta es la segunda palabrita, espiritualmente maduras, madurez espiritual. Solamente desde el encuentro personal con el Señor, queridos hermanos, vamos a poder dar ese paso importante, ¿verdad? Para llegar, si quiero, a una madurez espiritual. ¿Para qué cosa? Y ahí viene el Evangelio. Y el Evangelio hoy nos presenta y justamente nos dice, queridos hermanos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos. Esta es la versión corta la que yo les hice. Pero miren cómo comienza la versión larga. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Entonces, ¿cuál es la segunda palabrita, queridos hermanos? Es la tercera, perdón. Fidelidad. Vamos a repetir. Fidelidad. Primero era si quiero, segundo es madurez espiritual y el tercero es fidelidad. Estas tres palabritas cierran hoy nuestro caminar en estos 6 primeros domingos, porque desde ahora, queridos hermanos, nos damos cuenta que no es fácil ser cristiano y por eso es que le dije hace rato, es como que le decimos a Dios, tiempo, refere, ñante, llárame ese tiempo, porque necesito un tiempo fuerte para mi conversión. Y desde el miércoles de ceniza el Señor nos va a ofrecer ese tiempo refere, para que entremos dentro y hagamos nuestra reunioncita como hacen ahí los jugadores de básquetbol, ¿verdad? Y ella porque y preocupa, y así también el Señor nos dice, dale, tiempo refere, vengan todos aquí. 40 días aquí, muchachos, para reflexionar. Y se van a dar cuenta que la palabra de Dios en estos 40 días, maravillosamente, pero todo nos va a llamar a la conversión. Y preparen su corazón y su cabecita. Ani que vende por ñande yarandi. Porque ñande yana, ¿saben qué? Así nos va a dar durante estos 40 días. Comenzámoslo ya del primer miércoles, ¿verdad? De ceniza. Reconocer quiénes somos. Recuérdate que eres polvo y que a ese polvo has de volver. Y entonces por eso, en ese tiempo refere va a ser para que nosotros podamos reflexionar y entrar en nuestra condición, darnos cuenta quiénes somos y cómo vamos a hacer nuestro camino. Y por eso después Jesús, ¿viste lo que nos decía? A la cuenta, más yo exigente que ya soy Jesús. Amaña mi agüere, vete y cuñare, se ya pecama y nada. No cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. Ustedes han oído decir también, no jurarás en falso. Te juro. La iyapúa ante oigo la jura sea siempre. La iyapúa. Entonces necesita ver testigos. Bueno, y así te va diciendo los otros. No matarás. Y el que mata debe ser llevándole una.
Pero yo les digo, todo aquel que se irrita, se enoja nomás, oye, ahí ves a pisar. Entonces, ese ya merece ser llevado también al tribunal. O sea que ya ande ya, y yo puedo tener, y por eso le decimos, tiempo révere, necesito concentrarme y entender lo que me estás pidiendo para que pueda hacer ese camino de resurrección. Bueno, vamos a seguir nuestra misa y vamos a pedirle al Señor estas 3 cosas, porque todito vamos a responder, si quiero, para hacer ¿qué cosa? Eso es, personas que lleguen a la madurez espiritual. Y sobre todo, ¿para qué? Para que podamos ser fieles, fidelidad. Si quiero, madurez espiritual y fidelidad, que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra Santa Madre, la Iglesia, para que manifieste al mundo la plenitud de la ley, viviendo el amor, la comprensión y la acogida a todos los hombres de cualquier raza o condición, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que gobiernan las naciones, especialmente los de nuestro país, para que el Espíritu Santo les asista con su sabiduría y puedan tomar decisiones sabias en favor de un orden social más justo y equitativo, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los niños y jóvenes y educadores que se preparan para el inicio de clases, para que sean acompañados por Dios en este nuevo comienzo y a lo largo del año escolar, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por esta asamblea consagrada en torno al altar del Señor, para que la celebración del memorial de nuestra salvación nos afiance nuestra fe y nos ayude a cumplir la voluntad del Señor, antes que la nuestra, y a permanecer en su camino a pesar de las dificultades de la vida. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos, especialmente agradeciendo los 14 años de Ailem, y también rezando por la salud de la señora Victoria y por todas aquellas intenciones que hemos traído aquí a esta Eucaristía. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. La palabra de hoy nos ha dicho, por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el pan y el vino, presentemos al Señor nuestro arrepentimiento y deseo de pedir perdón a quienes hemos ofendido. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Nuevo
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Que iglesia. esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente la Pascua. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él El poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que te acuerdes, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, que bendigas a tu hija Ailem, que te agradece sus 14 años. También rezamos por la salud de la señora Victoria, que va a ser intervenida
y por todas aquellas intenciones que hoy traemos aquí ante nuestro altar. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu misericordia. Y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita, Deca, Ácupe, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero, ten piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que Quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Hemos dicho con el salmo de hoy: caminemos ahora a recibir al Señor en su cuerpo y su sangre, dispuestos a hacer su voluntad. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Avisos parroquiales. Siguen las inscripciones abiertas para las catequesis de niños, jóvenes y adultos 2026. Inicio de clases sábado 21 de febrero. Las inscripciones pueden hacerlo en Secretaría Parroquial. Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Les invitamos a unirse a nuestra comunidad de adoradores de Jesús sacramentado. Una hora semanal de encuentro personal con Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Únete, que Jesús Eucaristía te bendiga. Para mayor información, leer los afiches de la capilla de adoración. Gracias. Vamos a llamarle a Ellen y le vamos a dar la bendición especial hoy por sus 14 años. Y nos preparamos el año que viene para los 15, ¿verdad? Bueno, ella siempre, además de cantar, ella algunas veces con su papá maneja la televisión. Esta mi cuñada y Eva Leina les gusta, como su papá también. Bueno, así que el Señor te bendiga, te fortalezca y que puedas ser también fiel a la palabra de Dios, como hoy nos decía, que puedas madurar también en tu vida espiritual, como nos decía San Pablo, y que puedas decir, no quiero o quiero. Quiero. Bueno, entonces, esas 3 palabras claves que el Señor también te regale hoy en el día de tu cumpleaños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantarle que lo cumpla feliz. Con fuerza. Cumpla feliz, que nos cumpla feliz, en tu día dichoso, que nos cumpla feliz. Muy bien, listo. Felicidades. Bueno, y como siempre, a ver si me acuerdo de todas las cosas que tenía en la cabeza, porque ahora se me olvidó todo. Entonces, primero el 27, viernes 27, tenemos un almuerzo que estamos organizando. Va a ser ahí sobre la calle peatonal de Luque, cerca de la iglesia hay una calle peatonal, se llama Restaurante Real. La señora Lidia es la dueña ahí, entonces nos ofrece ese local, 100.000 guaraníes cuesta. Solamente tenemos 100 lugares para ese viernes al mediodía. Va a ser un festival de pastas. Festival. Bueno, así es que, sobre todo para ayudar y para ir afrontando un poco Ñandillarañé este año 2026. Y ahí está lo que quería decir. Justamente como le dije al comienzo, necesitamos a ver un poco cómo le agradezco a este señor Cayo, porque ahora comenzamos un nuevo programa también y queremos fortalecer. Ustedes saben que en Paraguay ahora se están lanzando muchos que hicieron un camino de santidad. Con el padre Julio César Duarte Ortellado, que ya está en el Vaticano, y saben que este año ya va a ser beato, ¿verdad? Así es que, además de rezar, lo que el Vaticano pide es que esa devoción sea conocida. O si no vengo más allá por ser santo, nadie, ni verundo, bebé, y cuadro área lleva. Entonces hay que dar a conocer. Y para eso Ñandillarañé, y nosotros utilizamos los otros programas que tenemos también en NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Pero hasta ahí no puedo seguir con Canal 9, no puedo seguir con C9N, no puedo seguir con APRO, no puedo seguir con lo otro. ¿Por qué? Y porque se paga. Eso que cuesta 15 millones solamente por tener un espacio ahí. No piensen que eso es regalado. No piensen así. Así es que necesitamos. Estamos ahí pendientes de ustedes, vecinas, que son empresarios, ya tienen su negocio y todavía no me están ayudando con su publicidad. Tienen que publicitar. Y ustedes van a dar el precio que quieren. Cuando quieren publicitar algo, le cobran millones, le cobran los canales abiertos. Nosotros prácticamente le decimos, bueno, que nos ayude a evangelizar. ¿Entienden? Entonces hay que concienciarse de eso y eso es muy importante. Parece que todavía no estamos entrando, ¿verdad? Lastimosamente. O sea que estamos todavía con una mentalidad pagana. Ya plata porque el marketing y no sé qué cosa, porque los publicistas te dicen esto y aquello. Los publicistas, hasta una vez yo estaba con una empresa y por intereses propios, no, nadie luego ve. Y al revés, Ñandillarañé, ustedes no saben cómo se ve. Impresionante. Donde yo me voy. Vos en Sandra la vez pasada me dijiste, ahora la pobre señora no se puede ir más ni al shopping.
Ay, Sandra, una foto contigo. Mañana famosa a ese Win de bárbaro. Y ustedes saben que ella está volviendo ahora de Medjugorje. Y apenas llegó, y en Medjugorje ya le conocieron. Y le hicieron una entrevista, ¿verdad? ¿Salió ya o va a salir en estos días? Esta semana va a salir, así que vean el programa que hizo en Medjugorje. Ahí la gente de Medjugorje. Y ella ya me hizo, ¿viste? Ella me hizo camino para que a mí, después cuando me vaya por ahí, sepan que soy el Pedica Bañado. Si no, no van a saber nadie. A ella sí le conocen. Bueno, así es que fuerza. Y gracias también por tu servicio de evangelización. Eso es muy importante. Después, vamos a seguir, ¿verdad? Para este año 2026. Tenemos un proyecto que todavía hasta ahora no pudimos concluir, que habíamos comenzado. Tenemos ahí una sala que está todavía, pero que nos falta todavía algunas cositas, entre computadoras y algunas cámaras, etcétera, para poder, porque siempre estamos teniendo más programas. Y yo le decía que, por ejemplo, Monseñor Sinforiano Bogarín, ese ya se lanzó su causa de beatificación y canonización. Monseñor Bogarín, Sinforiano Bogarín, nuestro primer obispo después de la guerra del 70. Pero está ahí, porque nadie le hace publicidad, nadie. Y eso se va a quedar ahí si es que no hacemos fuerza. Entonces yo quiero a través de Ñande Yañez. Hay un programa que se llama Camino de Santidad. Ni los países no mueven, ni los encargados. Yo le dije, aquí tenés el canal, vení cada semana. Los únicos que se movieron fueron los del padre Duarte, César Duarte Ortellado. Y viste, ahora ya va a ser beato y dentro de poco santo. ¿Por qué? Ahora por fin las hermanitas de la Misericordia, que está en el kilómetro 5 y en Villeta, etcétera, en Villalice, etcétera, también ahora asumieron. Pero esa trabajó con el padre Duarte Ortellado. El padre Duarte es el que les trajo a esa congregación, trabaja en el hospital y es beata, ya es beata, pero entonces para hacerla santa. Y ahora por fin asumieron y van a hacer un programa, ya están haciendo, ya comenzó ya, Camino de Santidad. María Petkovic se llama, ella es croata, pero estuvo por el Paraguay, trajo a su congregación, trabajaron antes que sea IPS así central, era un pequeño hospital donde eran las hermanas las que cocinaban, las que lavaban las sábanas. Ahora millonada para lavar una sábana, ¿verdad? Millonada. Antes era la hermanita, gratis, le pedía a la gente, pero dicen jabón, ayúdeme, haga millonada, hay que a lo mismo la sábana. Bueno, y así, queridos hermanos, hay muchas cosas que hay que publicidad. El otro es el padre Paipucú. ¿Conoció al padre Pucú? Del Chaco, que también ya está en causa, ¿verdad? Y así, ahora le quieren hacer a Rosa María, no sé si he escuchado hablar de Rosa María. Bueno, viste que hay muchos paraguayos que hicieron Camino de Santidad, pero hay que dar a conocer, si nosotros no hacemos que la devoción entre. Nosotros miramos más afuera, el santo no sé de dónde, San Piquillo traemos no sé de dónde, pero nuestro santo de aquí, bien paraguayo, Upeatu, Ñande de Saray, de Yiguay. Así es que vamos a mover un poco gente, y eso tenemos que hacerlo a través de la evangelización, a través de los medios que nosotros tenemos. Muy bien, vamos a continuar entonces nuestra bendición final ahora y agradecer a Dios por este último domingo del tiempo ordinario. Al final también voy a imponer el aceite santo para aquellas personas que quieran recibirlo. Oración final. Saciados con el pan del cielo te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y a todos les esperamos también el miércoles de ceniza. ¿No dijiste los horarios? A la mañana, ¿verdad? ¿A las 6? Sí, a las 6 y después a las 19 horas. Y a las 11 de la mañana, miércoles. Muy bien, que Dios les bendiga a todos y buen domingo. De todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida.
adoración.